Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar al abogado constitucionalista Mauricio Alarcón acerca del decreto 500, en donde el presidente Daniel Noboa ha designado a Cynthia Gelibert como la nueva presidenta del Ecuador. Esto tras un receso o una solicitud de licencia que ha solicitado el presidente Noboa en cuanto a la campaña electoral. ¿Cómo está, Mauricio? Mucho gusto. Justamente hace un momento estábamos hablando de este tema de la licencia a través del decreto 500 que menciona el presidente Noboa. Pero hay que recalcar que dentro de este decreto pues no se señala la palabra licencia como tal. La licencia obligatoria establecida en el artículo 93 del Código de la Democracia debe producirse al inicio y durante toda la campaña electoral, no cuando el candidato quiera, no con horario, de jueves a domingo, de tal hora a tal hora. Es durante todo el periodo de la campaña electoral. Por eso lo que menciona el decreto 500, además de encargar la presidencia de la República a la señora Gelibert, es una suerte de permiso, no licencia, para que entre jueves y domingo el señor Noboa pueda hacer campaña. Esto evidentemente es inconstitucional, no solo por el hecho de encargar la presidencia a quien no corresponde, sino porque en estricto sentido para hacer campaña debe pedir licencia a la Asamblea Nacional y esta otorgársela. Este permiso que ha solicitado el presidente, que lo menciona en este decreto, él señala que solo será del 9 de enero al 12 de enero, es decir, 3 días y no el total que se tiene previsto para realizar campaña electoral. De nuevo, el Código de la Democracia es claro. La licencia obligatoria corre desde el inicio de la campaña electoral. Esta debía solicitarse y aprobarse a más tardar el 4 de enero para empezar la campaña el día 5 y poder estar vigente hasta llegar en definitiva al día de las elecciones, el 9 de febrero de este año. Eso no ha ocurrido, por lo tanto, entre jueves y domingo lo que hará el presidente es estar de vacaciones, aprovechar de esas vacaciones como candidato, pero inconstitucionalmente encargar la presidencia a quien no corresponde. También hubo durante estos meses pues algunas opiniones a favor y en contra de que si el presidente tenía o no que tomar esta licencia para realizar la campaña electoral. ¿Era necesario según el Código de la Democracia, la Constitución y otros reglamentos o no era necesario por el hecho de que él pues estuvo en su calidad de presidente para poder terminar el periodo de Guillermo Lasso? Hay una obligación establecida en el Código de la Democracia desde 2020 con el objetivo de evitar el mal uso de recursos públicos de un funcionario en funciones que busca permanecer en el cargo. La sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, de la que han echado mano algunos para decir que esta licencia no es obligatoria porque no es una reelección, es una de 2010, cuando la reforma al Código de la Democracia ni siquiera estaba vigente y que obedece a una consulta de un miembro del Tribunal Contencioso Electoral respecto del cómputo de tiempo de los mandatos. Lo que nos queda claro a nosotros es que si el señor Noboa, bajo esta sentencia interpretativa, es elegido en el mes de abril y entra en posesión en mayo, se contará desde ahí su primer mandato. Pero esto nada tiene que ver con el pedido y la, obviamente, aprobación de licencia obligatoria bajo el artículo 93 del Código de la Democracia. Dentro de este decreto, el presidente señala que los motivos por los cuales se toma estos 3 días, digamos, de descanso, de no estar en la calidad de presidente, señala que es por fuerza mayor. ¿Esto podría considerarse como un pretexto o como un motivo para que la Asamblea pues, no tenga la potestad de elegir a quién lo reemplazaría? Bueno, es absurdo hablar de un motivo de fuerza mayor cuando en los considerandos del mismo decreto se habla de cualquier cosa menos de esto. Fuerza mayor no es, como en una situación coloquial entre amigos, cualquier excusa. Me quemé el dedo, hay un caso de fuerza mayor, o acaba de fallecer un familiar, es un caso de fuerza mayor. Se utiliza muy fácil ese término, pero estamos hablando del presidente de la República, de la vicepresidenta de la República, y en ese sentido el término fuerza mayor tiene limitantes que en este caso no son en lo absoluto aplicables. Entonces podríamos decir que esto fue, como lo señalábamos, tal vez un motivo para que no ocupe la presidencia Verónica Abad. Si es que ese era el objetivo, está totalmente equivocado. La señora Abad, reconocida incluso por la justicia constitucional, nos guste o no, es la vicepresidenta en funciones y en goce de vacaciones. Ella debería, en caso de una ausencia temporal del presidente, ocupar la presidencia y simplemente cualquier cosa que esté por fuera de esto
es inconstitucional. Incluso si queremos hablar de una ausencia temporal de la vicepresidenta para facultar la designación de otra funcionaria en su reemplazo, la Constitución es clara, y así lo ha ratificado también la Corte Constitucional, que únicamente esto se produciría bajo un supuesto de enfermedad de fuerza mayor debidamente calificada o de solicitud de licencia entregada y aprobada por la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta además que la ausencia temporal, para no configurar una ausencia definitiva, tiene un plazo máximo de 3 meses. ¿Y existe tal vez alguna solución o alguna otra alternativa que se pueda, digamos, como acoplarse para que este decreto pues no sea considerado vigente? La Corte Constitucional hace poco ha emitido un pronunciamiento sobre las causas que se están tramitando en la institución, muchas de ellas vinculadas a estos asuntos. Esperemos que la Corte Constitucional pueda dar luces, pero la solución no es tratar de llegar a la Corte para que la Corte dirima un conflicto. La solución es mucho más simple: respetar la Constitución y la ley. Y es una solución que depende únicamente de los actores involucrados, que dejando de lado sus intereses particulares en un contexto de democracia y de Estado de Derecho, se sometan a lo que dice la norma. También existe un documento que fue firmado por algunos especialistas en derecho y también en política. Dentro de ellos pues consta su firma, en donde señalan que ustedes están en rechazo a las decisiones que se han tomado en este gobierno en cuanto a la vulneración de la Constitución. Uno de estos puntos es el tema de la obligatoriedad de la licencia por campaña electoral, que tiene que ser aplicada tanto a quienes son presidenciables, vicepresidenciables y también a quienes serían considerados para la reelección de asambleístas. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Bueno, el comunicado emitido por el foro ha sido bastante claro en el sentido de que la licencia es obligatoria, no optativa, que incluso eso está avalado con lo que dice la Constitución, la Corte Constitucional y el Código de la Democracia, que además tenemos una vicepresidenta en funciones, que en caso de una licencia o de una ausencia temporal del presidente es quien debe asumir las funciones de presidenta de la República, independientemente de que nos guste o no su posición, su postura, que hay instituciones que tienen que actuar porque no pueden lavarse las manos y decir que no tienen competencia ni atribución frente a lo que está sucediendo. Por supuesto, la Corte Constitucional, que ya se ha pronunciado, pero también el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, la propia Contraloría General del Estado respecto del uso de recursos públicos y hasta la Fiscalía General, pues en muchos casos, como ya estamos viendo, están recibiendo denuncias de posibles cometimientos de delitos. Así es que la institucionalidad tiene que actuar. Y finalmente, por cuestiones de coyuntura, en ese pronunciamiento también manifestamos nuestro rechazo a la cadena nacional emitida días atrás por parte del ministro de Defensa, en el que se suponía debía pedir disculpas públicas por la desaparición forzada declarada judicialmente de los 4 menores de Guayaquil, pero más bien el mensaje transmitido ha sido el de amenaza a la jueza que determinó esta desaparición forzada, así como a los defensores de derechos humanos que han trabajado en este tema. Eso es total y absolutamente inaceptable, pues el gobierno, como cabeza de un Estado, tiene la obligación de promover y defender los derechos, así como garantizarlos para todos los ciudadanos sin excepción. En el tema electoral, ustedes también mencionan en este documento el tema de las infracciones a quienes pues no se acojan a la licencia y estén realizando campañas. ¿Cuáles son estas acciones o estas consecuencias que pueden tener los candidatos? En el documento nosotros anticipamos la posible situación de cometimiento de infracciones electorales graves y muy graves, así como también el posible cometimiento de un delito de peculado. Para quienes estamos defendiendo la democracia y el Estado de Derecho es fundamental que esto se tenga en cuenta, porque no queremos que el día de mañana, una vez que ya se conozca un resultado definitivo de las elecciones presidenciales, tengamos un presidente que no puede asumir porque no tiene derechos de participación, o un presidente que está en entredicho y se pide una autorización a la Asamblea Nacional para enjuiciarlo penalmente por peculado. Ese tipo de cuestiones también afectan la democracia en sí, cada uno de sus pilares, y por eso es importante que la ciudadanía conozca, si es que los funcionarios de gobierno no lo hacen, que hay consecuencias de esto, que no debe haber impunidad política y que más bien, de nuevo, la salida es muy simple: respetar la Constitución y la ley.
También señalan, y ya para finalizar, el tema de las competencias a las instituciones que están relacionadas con el proceso electoral. En este caso, el día de ayer hubo un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral, ante el cual pues, el presidente Noboa también se refirió como uno de los motivos para tomar estos 3 días de descanso. Bueno, de nuevo hemos señalado ahí con claridad que el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Contraloría General del Estado, la Corte Constitucional y hasta el Consejo de Participación Ciudadana tienen la posibilidad de trabajar en función de sus atribuciones para encontrar una salida a este problema. El decreto 500, con el que iniciamos este espacio, precisamente fundamenta las decisiones en un comunicado supuestamente ambiguo del Consejo Nacional Electoral, lo cual resulta preocupante porque, de nuevo, la determinación de un pedido de licencia para hacer campaña no se basa en un comunicado de la autoridad electoral, sino en lo que manda la norma. Y las instituciones están obligadas a cumplirlas y a hacer que las demás las cumplan. Así es que nuestro llamado a que estas instituciones, independientemente de quién sea el que presente una denuncia o el que active un mecanismo dentro de ellas, puedan actuar protegiendo la democracia y el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, Mauricio. Así es, en este momento, como escuchábamos a Mauricio Alarcón, especialista constitucionalista y quien nos dio un poco más de claridad en cuanto a las acciones que ha tomado el gobierno, principalmente el presidente Daniel Noboa, en el contexto electoral. Señalábamos y escuchábamos este pronunciamiento en cuanto al decreto 500, en donde el presidente Noboa designó a Cynthia Gelibert como la nueva presidenta del Ecuador, esto en cuanto a los 3 días de licencia o de permiso que solicitó el presidente Noboa para realizar la campaña electoral. Hay que recalcar que estos días serán desde el 9 de enero hasta el 12 de enero, en donde también Natalie, que es la nueva presidenta del Ecuador, pues asumirá este cargo. Y también señalando que, todas las acciones que ha tomado el presidente, tal cual como lo ha señalado Mauricio, son acciones que pueden ser ilegales e inconstitucionales. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.